Veamos el caso 2, para separar en fracciones parciales. El segundo caso considera que q de x, que era el denominador, va a ser un producto de factores lineales, pero donde algunos de ellos se repiten, ¿ya? Producto de factores lineales donde algunos se repiten. En esos casos, ¿cierto? Va a ocurrir lo siguiente. Si tenemos una fracción en general, p de x dividido en q de x, ¿ya? Pensemos que el p de x es una constante p cualquiera y el q de x es aquel que tiene un factor lineal no repetido, llamémoslo x más a, y uno, ¿cierto?, que se repite, por lo tanto va a tener una determinada potencia, como a1x más b elevado a n. Entonces la forma de separar va a ser una fracción para el factor lineal, x más a, y tantas fracciones hasta llegar al exponente n, es decir, b va a ser dividido por a1x más b elevado a 1, más c dividido en a1x más b elevado a 2, más, ¿cierto?, hasta que llegamos a la fracción de a1x más b elevado a n, ¿ya? Es decir, a partir de la segunda fracción vamos a tomar el exponente 1 hasta llegar al exponente n, ¿ya? Vamos a tener todas esas fracciones. Por ejemplo, si tenemos la integral 2x más 1 dividido en x más 1 al cuadrado de x, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que el factor x más 1 al cuadrado, ¿cierto?, tiene una potencia 2, lo que significa que este x más 1 se repite. Entonces tomamos la fracción 2x más 1 dividido en x por x más 1 al cuadrado y la vamos a separar. Entonces, una primera fracción a dividido en x por el factor lineal más una segunda fracción que sería b dividido en x más 1, pero elevado a 1, y más una tercera fracción dividido por x más 1 elevado a 2. Entonces, si este fuera una potencia 3, tendríamos otra fracción hasta llegar entonces al exponente n que tenga ese factor que se repite. Todas esas serían las fracciones y luego recuerden, hay que encontrar el valor de las constantes, ¿sí? Para ello multiplicamos entonces por en este caso, por el mínimo común múltiplo, que va a ser siempre el denominador que está a la izquierda, x por x más 1 al cuadrado. Y así nos va a quedar 2x más 1 igual a por x más 1 al cuadrado. Se nos simplifica el x. En la segunda fracción nos quedaría b por x y por x más 1. Y en la tercera fracción nos quedaría c por x solamente. Entonces dijimos que vamos a ir dándole valores al x de tal manera que se vayan haciendo 0, ¿cierto?, estos términos. Entonces los valores, ¿cuáles serían? X tiene que tomar el valor menos 1. Entonces se nos va a hacer 0 este primer término que está a la derecha de la igualdad y el segundo término. A la izquierda reemplazamos el x por menos 1. Entonces nos quedaría menos 2 más 1, ¿cierto? Menos 1. El primer término se nos hace 0, el segundo también 0. 0 más 0, y en el tercer término reemplazamos x por menos 1, nos quedaría entonces menos c. De eso obtendríamos entonces que c toma el valor 1. Ahí tendríamos el valor de c. ¿Qué otro valor podemos dar a x? ¿Qué pasa si x toma el valor 0? Si x vale 0, ya sustituimos a la izquierda, nos va a quedar 1, igual, y a la derecha, ¿cierto?, al reemplazar aquí x por 0, nos quedaría 1 al cuadrado, es decir, nos quedaría a. Y en el segundo término y el tercero se nos hacen 0, es decir, a vale 1. Bien, tenemos entonces los valores para c y para a, nos faltaría el valor de b. Pero si nos damos cuenta, si buscamos otro valor, de tal manera que donde b no se haga 0, ¿ya? No podemos, porque si ya tomamos el valor 0 de x, el valor menos 1, y en ambos, ¿cierto?, b se nos hace 0. Entonces lo que tenemos que hacer es dar un valor cualquiera a x, un valor cualquiera.
Entonces, por ejemplo, generalmente usamos un valor más pequeño, el 1, el 2, el menos 1, si es que no hubiese sido utilizado. En este caso vamos a darle a x el valor 1, ¿ya? Y además vamos a utilizar los valores de a y de c ya encontrados. Entonces a la izquierda de la igualdad, si el x vale 1, nos quedaría 3. Y a la derecha, si sustituimos x por 1, nos quedaría 2 al cuadrado, ¿cierto? Serían 4. Y por a, que es 1, nos queda 4. Más, si x vale 1, nos quedaría 2, ¿cierto? Por x 2 y por b. Entonces nos quedaría b por 2. Más el c vale 1 y el x vale 1, entonces nos queda más 1. De esa forma, se fijan, podemos encontrar entonces ahora el valor de b. Nos queda 4, 1, 5, 3 menos 5 menos 2 dividido en 2, menos 2 dividido en 2, eso sería b. Es decir, b toma el valor menos 1. Ahí tendríamos todas nuestras constantes. Bien, nuestra integral nos queda de la siguiente forma. 2x más 1 dividido en x por x más 1 al cuadrado de x, y sustituimos los valores de a, b y c. Entonces a tomó el valor 1, nos queda 1 dividido en x de x, b el valor menos 1, nos quedaría menos la integral entonces de x dividido en x más 1, y c tomó el valor 1, entonces nos quedaría más dx dividido en x más 1 al cuadrado. Cada una de estas integrales, ¿cierto?, son relativamente directas. La primera es directa, es logaritmo natural, recuerdan. La segunda también. Y en la tercera habría que hacer una sustitución, un u igual a x más 1, y les va a quedar du igual de x, ¿cierto? Y entonces les quedaría lo siguiente. Logaritmo natural de x más menos logaritmo natural de x más 1. Y en la tercera nos quedaría entonces la integral de du dividido en u cuadrado. Pero esta, ¿cierto? Si ponemos el u cuadrado en el numerador, nos quedaría u elevado a menos 2, y podemos resolver entonces por las propiedades de las potencias. Se lo dejo para que ustedes lo terminen. Veamos ahora cuál sería el caso 3 para separar en fracciones parciales. El caso 3 considera que nuestro q de x, que va a estar en el denominador, va a contener factores cuadráticos ahora, no lineales, cuadráticos, y que van a ser irreductibles, es decir, que no se pueden factorizar en los reales, ¿ya? Y ninguno se repite. Entonces cada una de las fracciones va a tener la siguiente forma, y el proceso de separar va a ser como en el caso de los lineales, pero cada fracción va a tener esta forma. Es decir, en el numerador ahora, en vez de tener una constante, va a ser una expresión lineal de la forma a x más b, y así continuamos con el abecedario dependiendo de las fracciones que tengamos. Y en el denominador va a ir nuestra fracción irreductible. Veamos eso en un ejemplo donde solamente vamos a mostrar, ¿cierto?, cómo se separarían estas fracciones. Si nos tenemos la integral entonces x dividido en x menos 2 por x cuadrado más 1 y por x cuadrado más 4 de x. Se fijan, tenemos en el denominador una factor lineal, otro cuadrático, x cuadrado más 1 es irreductible, no se puede factorizar en los reales, y x cuadrado más 4 tampoco se puede factorizar en los reales. Entonces esos factores cuadráticos quedan, ¿cierto?, tal cual. Por lo tanto, la fracción x dividido en x menos 2 por x cuadrado más 1 por x cuadrado más 4 va a quedar de la siguiente forma al separar en fracciones. Nos quedaría una primera fracción con numerador a constante porque el denominador es lineal. Una segunda fracción, como el denominador es cuadrático y irreductible, va a ser entonces una expresión lineal. Continuamos con el abecedario. A entonces va a ser bx más c, y en el denominador por x cuadrado más 1, más una tercera fracción, porque tenemos otro factor cuadrático, ¿cierto?, distinto. Continuamos con el abecedario entonces de x más e dividido por x cuadrado más 4. Y la forma, ¿cierto?, de determinar las constantes ya las revisamos en los ejemplos anteriores.
el caso 4 es aquel en que q de x contiene factores cuadráticos que son irreductibles y que además se repiten. Entonces, al igual que las expresiones lineales, cuando tenemos factores que se repiten, ¿cierto? Vamos a tener tantas fracciones hasta llegar al exponente, ¿cierto?, de aquel que se repite. Es decir, si tenemos un A1x más B1 dividido en ax cuadrado más bx más c, eso va a estar elevado a 1 más A2x más B2 dividido en ax cuadrado más bx más c al cuadrado más, entonces, tantas fracciones dependiendo del exponente que tenga nuestro factor cuadrático. Entonces, hasta ax cuadrado más bx más c elevado, ¿cierto?, a un k, siempre y cuando nuestro factor cuadrático, ¿cierto?, hubiese estado elevado a k. Significa que se repite k veces. Por ejemplo, si nos piden integrar entonces 3 de x dividido en x por x cuadrado más 1 al cubo. Entonces ahí vemos que tenemos un factor lineal y un factor cuadrático, ¿cierto?, irreductible, pero que está al cubo. Es decir, que es lo mismo tener x cuadrado más 1 por x cuadrado más 1 por x cuadrado más 1. Se repite, ¿cierto?, 3 veces. Entonces, nuestra fracción 3 dividido en x por x cuadrado más 1 al cubo va a quedar en la siguiente suma de fracciones. Nos va a quedar una primera fracción con numeradores constante a por el factor lineal x, más una segunda fracción que sería bx más c en el numerador y en el denominador x cuadrado más 1 elevado a 1, más una siguiente fracción dx más e en el numerador dividido por x cuadrado más 1 al cuadrado, más otra fracción, porque tenemos que llegar hasta que, ¿cierto?, lleguemos al exponente que tiene nuestro factor cuadrático que se repite, que es 3. Entonces, más fx más g dividido en x cuadrado más 1 al cubo. Entonces nos quedarían 4 fracciones. Y la forma de encontrar las constantes, ¿cierto?, ya las revisamos multiplicando por el mínimo como múltiplo de la fracción que está a la izquierda.